Gloria a Dios. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 22. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de el rey Josías, rey de Judá. Esta es una historia interesante. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 22. Algo que le acontece al rey los últimos días de su vida. Un ministerio frondoso, un hombre de Dios. Y ahora el versículo 22 dice así: mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que era el faraón de Egipto, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de la boca de Dios. Necao era un impío. Necao no era creyente en el Dios de Israel. Pero hermanos, si Dios puede hablar a través de un burro, como habló con el profeta Balaam, Dios puede usar lo que Él tiene que usar para traerte a ti un mensaje. Amén. ¿Verdad? Hay un dicho que un buen consejo lo podemos recibir de cualquiera. Amén. A veces una persona que aún ni conoce a Dios nos puede dar un buen consejo, simplemente por la sabiduría y la experiencia de la vida. Y uno tiene que poner atención cuando Dios nos habla. Y dice que este rey, Dios habla a través de él al siervo de Dios y le dice: no te metas conmigo, esto no es asunto tuyo. Pero el rey no hizo caso. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y después nos vamos a enterar del resto. Y el mensaje está titulado: Dios advierte, pero no te detiene. Dios advierte, pero no te detiene. Esto es muy importante que tú lo entiendas, para que no le culpes a Dios cuando te vienen las desgracias. Muchas desgracias que nos vienen, que después queremos culpar a Dios. Y Él nos previno, Él nos advirtió, Él nos habló, pero no hicimos caso. Y entonces vino el problema. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Espíritu Santo, habla a través de los labios de tu siervo. Ministra, liberta, sana, salva. Y Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer. Y prometemos ser celosos de darte la gloria. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Tremendo. ¿Cuántos aquí tienen hijos de 7, 8, 9 años? Levante la mano. Niño de 8 años. Imagina tu hijo de 8 años. ¿Le encomendarías tu carro? ¿Verdad que no? ¿Le darías la chequera para que él pagara tus biles? Pues este rey Josías tomó el trono de su padre, que fue asesinado a los 8 años de edad. Su padre Amón fue asesinado, y este jovencito de 8 años ahora toma el reino. Yo creo que tenemos que hacer conscientes. A veces nosotros tomamos muy ligeramente nuestros hijos. Yo conozco niños que en su temprana edad tienen una madurez, una sabiduría, están despiertos, entienden más de lo que nosotros pensamos. Y tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos tratando con nuestros hijos. Tenemos que saber cómo tratarlos y con quién lo estamos tratando, porque hay niños que Dios ha dotado, que Dios ha llamado. Yo me recuerdo de mi temprana edad que yo siempre sentí en mi vida un llamado hacia Dios. Y aún estando en mi religión en aquel entonces, siempre yo sentí una inclinación
inclinación hacia las cosas de Dios. Siempre me llamaron la atención las cosas de Dios. Así que tenemos que observar los dones y capacidades de nuestros hijos y motivarlos para que ellos sigan adelante. 8 años de edad tomó el reinado y reinó por 31 años. Tuvo éxito en este reinado. Ahora nos dice aquí que él fue muy influenciado por el sumo sacerdote de aquel tiempo. Y esto es muy importante. Y escúchenme bien. No sé por qué voy a decir esto, pero lo sentí en mi espíritu compartirlo. Tú sabes que a veces ocurren desgracias en el matrimonio y por alguna razón tú quedas como a single parent, un padre solo criando a tus hijos, y uno se preocupa y a veces uno tiene la mentalidad que dice, no, yo aunque esta persona con quien vivo es un mal ejemplo, me golpea, es un vicioso, vive así, vive así, pero caramba, es el padre de mis hijos o es la mamá de mis hijos, y por mis hijos yo tengo que luchar. Y eso es importante. Claro que uno debe hacer todo lo posible para salvar su matrimonio, y siempre y cuando en la pareja ambos tengan el deseo de hacerlo, ¿verdad? Porque tú no puedes forzar a otro ser humano a hacer lo que uno quiere. Amén. Pero si tú has terminado por X razones criando a tus hijos solito o solita, déjame decirte que eso no quiere decir que tus hijos ahora tienen que crecer a ser un delincuente o tomar o agarrar el mal camino. Amén. Porque en nuestras vidas hay círculos que nos rodean, seres queridos, amistades, maestros, personas, la iglesia, líderes, diáconos, pastores, que rodean a nuestros hijos. Y si nosotros somos sabios, vamos a tratar de conectar nuestros hijos con ciertas personas que en nuestra opinión pueden ser una buena influencia para ellos, para que crezcan bien. Yo a los 9 años, mis padres se divorciaron y mi papá estuvo muy esporádicamente en mi vida. Pero yo estoy muy agradecido por el ejemplo de mi abuelo, porque en realidad mi abuelo fue el que me enseñó muchas cosas, el que me dirigió, el que en mi vida tuvo mucha influencia sobre mí como hombre. Y por lo tanto no piensen que porque el papá no está ahí, y a veces, hermanos, a veces, voy a decir esto con mucho cuidado viniendo de la boca de un pastor, a veces es necesario alejarnos en nuestra vida de alguien que simplemente porque es un ser querido, un familiar, un tío, un primo, alguien, alejar nuestros hijos de esa influencia por el ejemplo que les están dando, y después uno pensando que le está haciendo un favor. Es que yo quiero que mis hijos tengan esa comunión con los familiares. Pero caramba, si cada vez que tú vas a una fiesta de tus familiares es solamente borrachera y bronca y pleitos y cosas así, déjame decirte, hay ciertas, quizás no te reúnas tan a menudo con tus familiares. Porque después cuando tus hijos vean el ejemplo de los tíos y del abuelo, del padre o de la madre o de la prima o lo que sea, nuestros hijos captan eso y después quieren emular o imitar esas acciones. Así que aunque tú te has quedado con, por ejemplo, este niño se quedó sin su padre, pero el sumo sacerdote fue su guía, fue el que le dio dirección a su vida. Y por lo tanto, aún con 8 años de edad, él supo escuchar la voz de aquel sumo sacerdote, de ese siervo de Dios, que lo inculcó los caminos de Dios, que le enseñó las cosas de Dios, que lo dirigió por el buen camino. Y por eso que dice la palabra de Dios, que por 31 años Josías hizo lo recto delante de Dios, hizo lo bueno delante de Dios. No se miró ni a la izquierda ni a la derecha, puso sus ojos en Dios. Fue un hombre, 8 años, 14 años, 18 años. Fue un joven y un hombre que aprendió a amar a Dios. Juventud, jóvenes que están aquí escuchando, no des excusas por tu juventud por la vida que llevas. Yo me convertí a los 17 años y a los 21 pastoreé mi primera iglesia. No hay excusa en tu juventud para vivir como tú quieras. Desde joven tú puedes honrar a Dios. Amén. Desde joven, el mejor testimonio no es aquel del hombre que dice: yo fui un drogadicto, yo fui un alcohólico, yo fui un perdido, maté a 3 personas, tengo tatuajes en lugares que tú no puedes ni ver. El mejor testimonio
perdido. Lo que toma pantalones es un ser, un hombre y una mujer de Dios. Amén. Cualquiera puede ser un perdido, eso lo hace todo el mundo. Pero honrar a Dios, eso sí toma pantalones. Amén. Y este joven, con tan temprana edad, era un hombre que cuando tomó el reinado inmediatamente empezó a hacer reformas, porque el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaba completamente alejado de Dios. Estaban adorando a los Baales y a Astarta, y adorando todo tipo de imágenes y ídolos. Estaban completamente alejados de Dios, y tomó este hombre para volverlos a encaminar al buen camino. Tu vida, mi vida, no creas que tú eres cualquier cosa. Allí en tu trabajo, allí en tu familia, donde quiera que tú andas, Dios te pone para ser una influencia de bendición y positiva. Hello. Claro que sí, mi querido hermano. No importa donde tú estés, tú puedes ser una influencia positiva. Tu vida puede cambiar la atmósfera ahí en esa cuadrilla. Tu vida puede cambiar la atmósfera en esa oficina. Tu vida puede cambiar, hablando positivamente, ¿ven? Tu vida puede cambiar la atmósfera en una iglesia. A veces una persona en una congregación puede hacer la diferencia. Yo he conocido iglesias donde quizás un joven se llena del Espíritu Santo y de repente se ponen las baterías y de repente hay 300, 400 jóvenes, porque hoy con un joven lleno del Espíritu Santo hace la diferencia. Y este joven hizo reformas, acabó con los Baales, acabó con los ídolos. Tenemos que a veces hacer inventario en nuestra vida, preguntarnos, ¿habrá algún ídolo en mi vida? Y no estoy hablando de que si tienes una postalita en el bolsillo, no estoy hablando si te postras delante de una imagen. Hay muchas formas de ser idólatra y no simplemente adorando una imagen. A veces nosotros, sin darnos cuenta, siendo cristianos y amando a Dios, hemos levantado altares a otras cosas que no edifican nuestra vida, que nos distraen, que nos roban del tiempo de Dios. Amén. Que nos hacen poner los ojos en esas cosas y nos hacen tropezar. Quizás una persona, quizás puede ser tu oficio, tu trabajo, que te anda distrayendo. Puede ser un hábito, una actitud, algo. Amén. Hay que tener cuidado en nuestra vida, que el único ídolo sea el Señor. Amén. A veces el error que cometen muchos cristianos es que ponen a sus líderes de ídolo. Y ahora, el hombre de la hora, fulanito de tal. Cuídate de eso. Cuídate de poner tus ojos en un profeta, en un apóstol, en un pastor, en un evangelista, en un hombre. ¿Sabes qué? Al que tenemos que honrar es Cristo. Ellos son vasos de barro, seres humanos igual que tú y yo, que cojean de un pie igual que tú cojeas del otro. Son seres humanos. No pongas tus ojos en los hombres, pon tus ojos en Cristo, que Él nunca falla, que Él nunca te va a defraudar. Una de las cosas que hizo Josías es restablecer y rejuvenecer el templo. El templo estaba en ruina. El templo de Dios, la casa de Dios, estaba en ruinas. Y él empezó a movilizar al pueblo para que empezaran a embellecer la casa de Dios y empezar a tener los cultos otra vez en la casa del Señor. Y estableció la Pascua, que ya ni estaban celebrando la Pascua el pueblo de Israel. La Pascua que representa el perdón de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ellos cayeron en una religiosidad en vez de una relación con Dios. Tremendo. Pero ese hombre amaba la casa de Dios. A veces uno va a la casa de algunas personas, Dios mío, tienen el césped tan cuidadito, la casa pintadita, todo tan bonito. Uno entra en la casa, parece está con un crisol, una cosa hermosa. Pero se invitan en la iglesia a decir, hermanos, hoy hay tarde para limpieza. Vamos a reunirnos para limpiar la casa de Dios. Y para limpiar la casa de Dios, uno puede pasar por la casa de Dios, ver el zacate creciendo y nadie piensa, déjame agarrar una máquina de cortar césped y venir para que la iglesia se vea bonita. Ay, veo una mancha en la alfombra, me voy a tirar ahí en el piso a restregar para que la casa de Dios se vea bonita. Descuidamos la casa de Dios, el templo, pero también descuidamos nuestro propio templo. Porque este es el verdadero templo del Espíritu Santo, hermano. Este es un edificio, sin nosotros este es un mero edificio. Nosotros somos el templo de Cristo. Nuestras vidas es el templo del Espíritu Santo. Amén. Oh, y somos buenos para cuidar lo exterior, pero ¿cómo anda tu vida interior? Oh, sí,
has ido al médico, te has jalado, te has estirado, te has puesto, te has pintado. ¿Cuántas cosas no has hecho para lucir por fuera muy bonito? En el espejo te ves bella, te ves hermoso. Dios mío, hasta cabellos te has puesto en la cabeza donde no tenías. Pero ¿cómo está tu vida por dentro? ¿Cómo está el templo de tu vida interior? Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, porque el cuerpo perece y el ejercicio aprovecha poco, dice el apóstol Pablo. Sí, es una bendición, pero no es algo importante. Si nos vamos a ejercitar, ejercémonos en buscar a Dios, ejercémonos en su palabra, ejercémonos en congregarnos, ejercémonos en hacer su voluntad, en servirlo. Ese es el mejor ejercicio. Esos son los músculos espirituales que tanto necesitamos. Fue un hombre que uno de los sacerdotes se encuentra un rollo de la palabra de Dios, porque los reyes anteriores habían deshecho la palabra de Dios, y había un rollo del Deuteronomio que lo tenían ahí en el templo escondido, que quizás ahí barriendo lo encontraron, y al él leer las palabras del Deuteronomio y leer las palabras de Dios, trajo convicción a su corazón, y de ahí las leyó al pueblo, y entonces llamó al pueblo a una vida consagrada a Dios. Oh, hermano querido, él con un rollo hizo todas estas reformas, y nosotros tenemos 66 libros aquí en la Biblia, y cuando a veces abrimos la palabra para meditar en ella. ¡Háblame, Dios! Pues abre mi Biblia para yo decirte lo que quiero. ¿Qué tú estás esperando? ¿Que se te aparezca un ángel? ¿Amén? ¿Que se te aparezca una experiencia paranormal con un fantasma venga y te hable? ¿Qué es lo que tú estás esperando? Hay personas que están buscando una señal. Bueno, Señor, si ahora en este momento que voy a pasar bajo este árbol cae una hoja verde, esa es la señal que tengo que hacer lo que voy a hacer. Y créeme, lo que el demonio se va a poner ese árbol y lo va a sacudir, no para que te caiga una hoja, que no te caiga 20 hojas. Mejor vea la palabra de Dios. Ya tenemos la instrucción, hermano. A veces estamos pidiendo, Señor, muéstrame tu voluntad por cosas que claramente ya la Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios. Lo que pasa es que no estamos buscando la voluntad de Dios. Lo que estamos buscando es un sello sobre lo que nosotros queremos hacer en la carne. Perdónanos, Dios. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Hello. Danos sabiduría para entender. ¡Wow! ¡Tremendo! Estas son solamente algunas cosas que hizo Josías. Un hombre que amaba a Dios con todo su corazón, que tenía sus ojos puestos en el Señor. Ahora vamos a entrar en el tema de hoy. Esto nada más que fue calentando los motores. Vamos a ir al versículo 20. Aquí en Segunda de Crónicas, versículo 20. Ahora estamos en los últimos días de la vida del rey Josías. Acabamos de recorrer 31 años de su vida. Y ahora ocurre esto, y dice el versículo 20, leanlo conmigo si son tan amables. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa del Señor, nos dice todas estas cosas maravillosas que él hizo, ¿verdad? Mira lo que ocurre. Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra contra Carquemis, que era un pueblo de Asiria. Vino a hacer guerra contra los asirios junto al Eufrates, y salió Josías contra él. Versículo 21. Y Necao le envió mensajeros diciendo: mira, Josías, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace mi guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Lo que estoy haciendo es por dirección de Dios. Deja de oponerte a Dios. Mira lo que le está diciendo este rey, tío. Este hombre que ni creyente era del Dios de Israel. Le dice: no te metas conmigo, esto no es un rollo tuyo. Dios me dijo que hiciera esto. Alguien está haciendo guerra contra mí y yo vengo a resolver el problema. Dios me dijo que hiciera esto. Así que, por favor, cálmate los nervios. Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Amén. Versículo 22. Mas Josías, ¿qué hizo? No se retiró. Mira, hermanos, hay que saber cuándo pelear y hay que saber cuándo correr y cuándo retirarse. Escúchame bien, no se retiró.
sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Aquí está el problema. Aquí está el problema. El problema no era que Necao le estaba metiendo miedo al rey Josías. El problema es que Dios estaba hablando a través de él. Porque si el mensaje no viene de Dios, tú no tienes nada que temer. Si el mensajero no viene de Dios, tú no tienes nada que temer. Pero si el mensaje y el mensajero viene de Dios, you better pay attention, my brother. Amen. Tengo que pongas atención. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Estaba disfrazado. Ellos no sabían ni a quién le estaban tirando. Pero la flecha fue derechita al rey. ¡Qué pena! Entonces dijo el rey a su siervo: quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. ¿Dónde murió el gran siervo de Dios? Este hombre que amaba a Dios, este hombre que hizo tantas buenas cosas. Hermanos, aún nosotros como creyentes, como cristianos, cualquiera se puede equivocar. Amen. Nunca digas nunca. Amen. Nunca digas que. Nunca mires a otro y decir: yo nunca haría eso, a mí eso nunca me pasaría. Ten cuidado como juzgas, ten cuidado como tú juzgas a otra persona. Porque con la misma medida que juzgas, puede ser que a ti te toque también. Y después te quedas con la boca abierta y dices: ahora comprendo, ahora entiendo, qué gran verdad. Mira, yo no sabía, pero te vino la lección. Porque la vida es increíble como las cosas se repiten en las vidas de las personas, ¿verdad? Así pasa. Y aquí hay unas enseñanzas tremendas que yo quiero compartir contigo brevemente. Primeramente, te quiero dar un consejo: no te metas en rollos ajenos. Amen. No te metas en los negocios de otros. Hay personas tan metiches. Líbranos, Señor. Hay personas tan metiches. En Las Vegas también, dice el hermano Medina. Hay personas tan metiches, no pueden con sus problemas y quieren arreglar los problemas de otros. Gente chismosa, entremetida, calumniadora. Lo bueno es que este mensaje se va a oír por la radio y por otros lugares y a que les toque. No estoy hablando con ustedes, estoy hablando con... Aquí no hay. Pero hay gente que no sabe respetar la privacidad de otro ser humano. Amén, amén. El mismo Cristo regaña a Pedro cuando Cristo le dice a Pedro: Pedro, sígueme. Y Pedro dice: ¿y qué de Juan? Y Cristo le dice a Pedro: ¿a ti qué te importa, Juan? Tú ven y sígueme a mí. ¿Quién te preguntó a ti acerca de Juan? That's none of your freaking business. Why don't we always have to be worried about the person next to us? Take care of your own life before God. Amén. ¿Por qué siempre nos tenemos que estar preocupando por otro? Preocúpate de tu propia vida, que esté bien delante de Dios. Y llega a otros que la resuelvan. Porque la cosa aquí es que tú ves lo que está haciendo una persona o está haciendo alguien, y en tu mentalidad y en tu criterio tú puedes decir: pues eso no está bien, o esto no me parece bien, y lo que sea. Tú nunca sabes si aún algo que está pasando con esa persona viene de Dios. Quizás Dios está tratando con esa persona. Quizás Dios quiere hacer algo con esa persona. Aún en tu criterio, que puede estar mal, pero puede ser algo que viene de parte de Dios. ¿Y quién eres tú para meterte en los negocios de Dios? ¿Quién somos nosotros para estar opinando tanto? Y Josías, por Josecón, Hocicón, ¿no? Por Josicón, por estar metiendo las narices donde no debe, le costó la vida. Hello. Fíjate que el rey de Egipto hasta tiene misericordia de él. El rey de Egipto no tenía que mandarle un recadito a Josías. No le tenía que decir: mira, Josías, ¿sabes qué? Esto no es rollo tuyo, esto no es negocio tuyo, no te metas conmigo. ¿Sabes qué? Yo estoy teniendo problemas con esta persona y esto es algo que yo tengo que resolver con esa persona. A veces, por eso que a veces
por nosotros meter a third party, una tercera persona, a veces una situación no se arregla. Porque la pareja está teniendo problemas. Y la suegra, el suegro, el hermano, el papá, la mamá, el fulanito, y el que quiere conquistarlo o conquistarlo se meten ahí y hacen la cosa peor. Digan conmigo, habla Señor. No te metas conmigo, déjame tranquilo. Lo que yo estoy haciendo es de parte de Dios. Pero Josías no hizo caso. No escuchó, no se retiró. Vino a él una advertencia de parte de Dios. Venía de parte de Dios. Él no hizo caso. Miren, hermanos, ¿por qué Dios era su siervo? Josías era el siervo de Dios. Tantas buenas cosas que hizo Josías. ¿Por qué cuando Dios ve que Josías va en un mal camino, que va a hacer algo que le va a dañar y lastimar, por qué Dios no simplemente se pone delante de él y lo detiene? O hace algo, le quiebra una pata o algo, hermano, para detenerlo de hacer lo que le iba a hacer un daño. Le advierte, le amonesta, le manda palabra, pero nunca lo detiene. Escúchame bien, Dios advierte pero no detiene. Dios advierte pero no detiene. Escúchame bien, porque tú tienes que entender este principio bíblico para que después tú no andes culpando a Dios por las cosas que te pasan. Dios le dijo a Adán y Eva: de todos los árboles del campo pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no coman, porque el día que coman morirán. Esa fue la advertencia. En el capítulo 3 de Génesis vemos a Eva al ladito del árbol, porque la única forma que la serpiente pueda haber hablado con Eva, en otras palabras, que Eva no estaba al otro lado del campo y la serpiente arrastrándose la fue a buscar. La serpiente estaba ahí guindando del árbol. Y Eva, oye, con tanto campo que había, con tantos otros árboles en el huerto, no, ella la tenía ahí, estaba mirando el árbol. ¿Por qué Dios me dice que no debo comer? Pero si la fruta se ve rica, yo no veo nada malo con esto. ¿Cuál es el problema de Dios? ¿Nos quiere privar de algún deleite? Yo no soy cristiano porque si soy cristiano voy a tener que dejar los bailes. Como si tú crees que por dejar los bailes vas a perder la felicidad en tu vida. ¿Qué tú encuentras en los bailes? Alcoholismo. Vamos a hablarle a las mujeres. Hombres que lo único que quieren contigo es pasar un buen tiempo. No te creas listo. Ellos no se van a casar contigo ni nada de eso. Te van a usar, te van a violar, van a hacer de todo contigo. Y después, mira, déjate de cuento. Y ahí tú estás con tu minifalda por aquí en el baile enseñando todo. Aquí voy a encontrar esposo. Te vas a encontrar un gorrudo que te va a dar palos de todos colores cuando llegue a la casa. Y la mitad de ellos están hasta casados. Tienen la mujer en México, tienen 3 en México, en Michoacán, en Zacatecas, y también ellos quieren tener aquí en la casa para cuando vengan por la temporada. Hello. Ay, pero no quiero ser cristiano porque no voy a poder ir al baile. ¿Quién te priva de bailar? Aquí cuando está la alabanza, baila todo lo que tú quieras, alaba a Dios y glorifica. ¿Quién te detiene aquí de estar pasando de bailar? Hello. Es que a mí me gustan las cumbias. Aquí yo traigo cada rato, yo traigo cantantes que tocan cumbia, que tocan mariachi, que tocan salsa. Oye, nadie te dice a ti que no mueva el vagón. Tienes que aprender a gozar en los caminos del Señor, porque allá en el mundo no hay nada bueno. Allí no vas a encontrar lo que tú estás buscando. Escúchame bien. Escúchame bien. Dios nos advierte pero no nos detiene. Ahí estaba Eva mirando el arbolito y el diablo, porque el Satanás no lee tu mente, pero bien, diablo por viejo, y sabe muy bien las cosas. A que Dios te dijo que de este árbol no podía comer. Bueno, sí, nos dijo que no podíamos comer de este árbol, ¿verdad? Dice, no le hagan caso a Dios.
Es lo que quiere echarte a perder la fiesta. Mira, el día que tú sabes por qué Dios no quiere que comas, porque el día que comas de este árbol tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer el bien y el mal, como si eso fuera algo tan glorioso, ¿verdad? Qué triste que nosotros los padres tenemos que arruinarle la inocencia a nuestros hijos desde pequeños, nada más que para que se cuide del sinvergüenza que anda en la calle. La televisión arruina su inocencia, las películas arruinan su inocencia. Nuestros hijos ya a los 12, 13 años saben más que tú y yo. Tienen más conocimiento que tú y yo. Saben más posiciones que tú y yo. A temprana edad le arruinamos su inocencia. Eso es lo que el diablo quiere hacer, arruinarnos la inocencia. Porque la Biblia dice que si no nos convertimos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y el diablo quiere arruinar nuestra inocencia. Quiere llenar nuestra mente y nuestra vida de todo tipo de perversidad. Y Eva escuchó la voz de la serpiente. Y nunca el Señor se le apareció a Eva y le dijo: detente, Eva. Eva tratando de alcanzar la fruta y el Señor: no, nunca. Dios permitió que ella agarrara de la fruta prohibida. Ella comió, se lo dio al mentecato. Se la dio al berraco que comió también por aquí. ¿Cómo le dicen ustedes los mexicanos a los hombres que obedecen a las mujeres? Mandilones. Se lo dio al mandilón de primera. El primer mandilón, ahí en Génesis. Ustedes las mujeres han hecho mandilón de nosotros los hombres desde el principio. Y nosotros como tontos nos hemos dejado. Porque nos gusta la fruta cuando alaban a Dios. Nunca, escúchame bien, nunca Dios la detuvo de comer el árbol. Y dice que sus ojos fueron abiertos y pecaron delante del Señor. Dios no los detuvo porque ellos por voluntad lo hicieron. Y Dios nos ha dado a nosotros los seres humanos libre albedrío. Dios nunca te tuerce el brazo. Él nos amonesta. Cuando el hijo pródigo dijo: papá, dame lo que es mío, que me voy a ir de paseo, el papá se lo dio y nunca detuvo a su hijo a ir a la tierra lejana donde lo malgastó todo. Y allí fue que él se dio cuenta que no había mejor lugar que en la casa de su padre. Escúchame bien, él te advierte, él te manda el mensaje, él te dice. Cristo le dijo a Pedro: Pedro, el diablo quiere zarandearte como trigo, pero yo he orado por ti. Cuando regreses, edifica a tus hermanos. Pedro, ¿me vas a negar 3 veces? No, Señor, yo no te voy a negar. Ajá, ¿y qué pasó? Dios nos advierte por medio de su palabra, de las predicaciones, de las circunstancias. Dios nos advierte. Oye, ¿cuánta más advertencia no recibió Sansón? 4 veces Dalila vino contra él. 4 veces. Descúbreme, dime cuál es tu secreto. Por favor, dime. Es que tú no me quieres, Sansón. Tú no me quieres, Sansito. Tú no me quieres porque tú no me estás diciendo la verdad. 4 veces la mujer manda filisteos contra él y él todavía ahí de comebola. Y ella ahí haciéndole curlies en el cabello. Hasta que al fin quedó rapado y perdió su fuerza y lo perdió todo. Quedó ciego ahí como un esclavo. El gran juez de Israel, el Arnold Schwarzenegger de aquel tiempo. Hello. Que Dalila, y no era la criada de la casa, era Dalila, los dejó sin pelo. ¿Cuántas veces Dios te tiene que advertir y me tiene que advertir a mí de un daño, de algo, hermanos? Es increíble como nosotros a veces nos cegamos. Es increíble como nos dejamos influenciar. Es increíble como repetimos nuestra necedad, como el gran proverbio: el perro regresa a su vómito. ¡Qué gran verdad!
qué gran verdad, y vemos y recibimos el daño y pasamos por y como que we don't get it. No nos damos cuenta que eso no es la voluntad de Dios para nuestra vida, que Dios nos está tratando, nos está dando esa advertencia para el bien nuestro, porque Él lo sabe todo, Él conoce los corazones. Hello. Dice que el rey Josías se disfrazó. Escúchame, dice que el rey Josías se disfrazó. Escúchame bien. Hay personas que van a venir a tu vida disfrazadas para hacerte un daño sin tú darte cuenta. Amén. Amén, Señor, gracias. Que por afuerita parece muy bonito. El vendedor te quiere vender algo, y él no te va a venir a ti en una mala forma, te va a venir con palabras persuasivas para que tú le compres la aspiradora en una casa que no tiene ni alfombra. Pero él tiene el tacto, él tiene el sistema. ¿Verdad? Que es bueno que la casa esté limpia, ¿verdad? Y tú tienes, sí, como tonto. Y ahí saca la chequera y $1,500 por una aspiradora que la tienes ahora en el closet y que nunca la has usado ni una vez. Porque el enemigo no va a venir a ti como dice la Biblia, que el diablo es padre de mentiras y él viene, se disfraza como ángel de luz. Jovencita que me escuchas, ese chamaco con los ojos azules y tan guapetón y que te dice que tú eres el amor de su vida y que no hay otra como tú y eso lo otro, pero por eso que la Biblia dice: no hagas yugo desigual. Amén. Amén. Por eso que uno tiene que tener mucha sabiduría con quien se empareja, porque Dios no puede caminar juntos si no están de acuerdo. Amén. Y a veces nos ilusionamos con las personas porque están bonito por algo, lo que sea, y podemos darnos cuenta que no nos conviene, pero nosotros como güey al matadero seguimos, no hacemos lo ¿Cuántas veces antes, no se rían de mí, hermano, por favor, no se rían de mí. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Quién no ha estado ahí? Hello. Díganmelo a mí. Escúcheme bien. ¿Cuántas veces yo no me he reunido con parejas y le he dicho: yo les soy sincero, no les recomiendo este matrimonio, ustedes no están bien emparejados, ustedes van a tener problemas, no me hacen caso, y después pasa. A veces no, pero después pasa. Y me da tristeza. Lo bueno es que somos tan buenos para ver las desgracias de otros y las nuestras no nos damos cuenta cuando la van a Dios. Somos ciegas a las nuestras propias. Dice la palabra de Dios que Él no se retiró. Y fue un gran error. Tenemos que saber en esta vida cuándo nos tenemos que retirar. Amén. Cuándo tenemos que call it quits. Cuándo tenemos que decir: ya esto no tiene solución, o esto a mí no me conviene, o Dios me ha revelado que no es su voluntad. Y cuando Dios dice no es no, ¿y para qué voy a? Si Dios me dijo que no, Dios le dice a Moisés: no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice: bueno, Señor, tú dices que yo no voy a entrar aquí, pero yo me he pasado 40 años en el desierto dando vueltas, I'm gonna get my piece of the pie. Yo voy a agarrar mi pedazo de pastel. Que Moisés haya puesto un pie en el río Jordán y se lo hubieran comido las pirañas que no existen allá en el río Jordán. Hubiera salido cocodrilo del Jordán, se lo hubieran devorado. No hubiera llegado al otro lado. Pero nosotros no hacemos caso, no nos retiramos. Hay personas en tu vida que tú absolutamente te tienes que retirar de ellos porque te están haciendo a ti un daño. Amén. Pueden ser amistades, personas que te están dando malos consejos. A veces, tristemente, estás mal emparejado y la persona que tú tienes, estamos hablando quizás de un noviazgo, la que sea, tú estás noviando a una persona y tú puedes ver que esta persona no te conviene, que en realidad no es una buena pareja para ti, que de verdad no ama al Señor, que está viniendo a la iglesia nada más que porque tú la estás arrastrando para que venga a la iglesia, para que mami esté con ese bautizo. ¿Quién sabe cuántas cosas no hacen para conquistarte y ya después más nunca lo ves en la iglesia? Ha pasado eso 20 veces. Así es, amén. Escúchame bien, hay cosas que nosotros nos tenemos que retirar.
porque no nos conviene. Amen. Hay hábitos de los cuales nos tenemos que retirar porque no nos conviene. Pues pastor, un traguito no hace daño. Sí, es verdad, quizá un traguito no te hace daño. Tú no te vas a ir al infierno por un traguito, pero tú en el mundo fuiste un alcohólico y un traguito te lleva 2 traguitos y te lleva 3 traguitos, y cuando vienes a ver te tienen las luces prendidas detrás de tu carro y para dónde tú vas. Hay cosas en esta vida que tenemos que aprender a retirarnos de ellas porque no nos conviene. Porque se abren puertas en nuestra vida que después se convierten en adicciones y hábitos que después nos cuesta Dios la ayuda para dejarlos. El drogadicto, con una vez que use cocaína o solamente con una ocasión que tú pruebes esas cosas, te pones adicto a eso y después te toma Dios de ayuda para salir de esas cosas. Amen. Hay cosas en la vida que tenemos que saber cuándo nos tenemos que retirar, cuándo tenemos que evitarlas para el bien nuestro. Amen. Hay actitudes, comportamientos, escúchame bien, hay actitudes y comportamientos de tu carácter que si tú no te retiras de ellos, eso te puede costar a ti tu trabajo, eso te puede costar a ti tu bienestar, eso te puede costar a ti tu matrimonio. Y tristemente mucha gente quiere cambiar cuando ya tienen la puerta cerrada y sus narices. Amen. Cuando ya no hay solución, cuando ya no hay remedio, entonces quieren cambiar. And sometimes it's just too late. Amen. A veces entonces muy tarde. Hello. Hay situaciones que tú tienes que evaluar y si no te conviene, mejor corre. José corrió, fue muy sabio. Por correr, sí, cayó en la cárcel, pero salvó su vida. Escúcheme bien. Si él hubiera proseguido en lo que esa mujer quería hacer con él, la esposa de Potifar, no hubiera caído en la cárcel, le hubiera costado su vida. Entonces hubiera muerto, nunca hubiera llegado a ser segundo en el reino de Faraón. Tenemos que evaluar nuestra vida. Quiero ya concluir este mensaje. Podemos hablar de muchas cosas bonitas de este mensaje, pero escúchame bien lo que te voy a decir. Dios te ha estado advirtiendo. Dios nos ha estado advirtiendo. Dios pone en nuestro camino personas que nos advierten, que nos dicen las cosas que a veces nosotros no las podemos ver porque estamos embobados en nuestra situación y no podemos verlas porque estamos fascinados en lo que está pasando en nuestra vida y no podemos ver más que nuestras narices. Tenemos un enfoque, estamos como el caballo que tiene las cositas hacia los lados, que nada más que está viendo en una dirección. Pero hay otras personas a nuestro alrededor que ven las cosas diferentes, que están viendo de otro ángulo, que son neutrales, que ven las cosas que tú no estás viendo y te están diciendo, te están advirtiendo. Es el Espíritu Santo hablando a través de ellos para prevenirte a ti una desgracia. Y tristemente, en vez de retirarnos, proseguimos, seguimos y entonces nos viene la desgracia. Y cuando nos viene la desgracia, por favor, por lo menos ten el respeto de no culpar a Dios. Por lo menos ten la dignidad, la hombría de ser sincero y decir, no, Dios no tuvo nada que ver con esto. Bien me lo dijo, bien me advirtió, bien me habló, pero yo como tonto seguí mi camino, hice lo que quise y me vino la desgracia. Y el único que tiene la culpa soy yo. Amen. Entonces te arrepientes y clamas a Dios como hizo Jonás en el vientre del pez. Y gracias a Dios que tenemos un Dios misericordioso de las segundas y terceras oportunidades. Pero ¿para qué? ¿Para qué caer en eso si podemos evitarlo? Amen. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos da segundas y terceras y cuartas y quintas oportunidades. Pero ¿para qué tener que proseguir y pasar por todo eso? Cuando si ya el Señor nos dijo, nos amonestó y nos dio el consejo, hacer caso. Y yo no te digo que es fácil, es duro, cuesta obedecer a Dios muchas veces, porque hay cosas que no queremos dejar porque nos gustan, porque la carne le gusta. Pero por amor a Dios, por amor a la sabiduría y por el bien tuyo, porque al fin y al cabo el que se va a beneficiar eres tú. Amén. Sobre todas las cosas, Dios no es tentado por el pecado ni tienta a nadie. El problema, si Dios odia el pecado y Dios te amonesta porque te ama, no quiere que metas la mano. Pero si la metemos, no culpes a Dios. Ahora, pues ya no voy a ir a la iglesia. Pues, ¿cómo me pasó? Pues, como yo veo tanta gente. Que después se lamenta porque Dios me mandó esta desgracia. Pues mira cómo vives, mira cómo has vivido. O a la persona que le pasó, porque Dios me quitó a mi hijo. Dios no te quitó a tu
hijo. Dios nunca le dijo a tu hijo que se metiera en esa pandilla en que se metió y le metieron una bala por la cabeza por tener el número 13 y el número 14 y sureño y norteño. Dios no tiene la culpa de que su hijo tomó ese camino. Esa fue decisión de él. Dios no te lo quitó. Te lo quitó las malas decisiones que él tomó. Porque yo estoy seguro que tú como mamá le dijiste muchas veces, hijo, salte de esa vida, y no hizo caso. Y lo trajiste a la iglesia y se predicó y él no hizo caso. Él tomó su decisión, vino la desgracia. No culpemos a Dios. Amen. ¿Cuánto se puede aprender de esta historia? Dios advierte. Dios advierte, pero Él no detiene. Él no se va a poner delante de ti y tú queriendo, pues yo voy a hacerlo. Y Dios, no, hijo, no. Así hacen muchos padres. ¿Y qué más le hacen a los hijos? Hello. Y después terminan con hijos de 35 años que duermen hasta la 1 de la tarde. Por la noche se van a tomar y ay, mi pobre hijo, pastor, no le por mi hijo. No, lo que tiene que hacer es una patada para afuera de la casa. Que se pase 2 semanas viviendo bajo un puente para que tú veas que va a cambiar su vida. Dale un aplauso al Señor. Si es halagado es porque tú se las permitiste. Si es un mal viviente es porque tú se las permitiste. Porque como padre tú tienes que decir, hijo mío, yo te amo, aquí tienes tu casa, aquí tienes tu cama, aquí tienes 3 comidas. Mientras tú estés bajo el techo de mi casa, aquí mando yo, tú haces lo que yo te diga. El día que tú quieras vivir como te da la gana, ahí están las maletas, vívelo fuera, pero aquí en mi casa se respeta.